Buenas tardes, bienvenidos al módulo 4, Marco Legal e Institucional para la Inversión en Infraestructura Verde. Vamos a tocar el tema Mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, normas que se regulan acá en el Perú. Vamos a mostrar primero acá la línea de tiempo normativa. Nos vamos a percatar que ha habido un desarrollo normativo muy importante en el país desde el año 2013, cuando se llamaban mecanismos de compensación ambiental, y poco a poco la norma se fue modificando o creando un nuevo marco normativo, perfeccionándolo, y al final, en los tres últimos ítems, vamos a ver el actual marco normativo vigente, donde está la Ley Marco Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, el reglamento, como toda ley tiene que ser reglamentada, y finalmente, no hace mucho, la SUNAS aprobó su Directiva de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos, publicados en el Diario Oficial del Peruano el 18 de octubre del 2017. Bueno, vamos a darnos cuenta que la legislación acá en el Perú la podemos clasificar con dos sectores. En uno que tenemos el sector de alcance general, que es la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos con su reglamento, y también tenemos a una normativa un poco más especial, que es la aprobada para el sector saneamiento, es decir, sector agua potable y alcantarillado, donde tenemos también una ley como su reglamento. Todo ello publicado en las normas legales del Diario Oficial del Peruano. Bueno, vamos a ver parte por parte, primero qué es lo que dice la legislación de mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos de alcance general, la ley 30.215. Esta nos dice que para que exista un mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos, en adelante MRCE, tiene que suceder distintos elementos. El primero de ellos es una caracterización e identificación de la estructura y funcionamiento del ecosistema. También tiene que existir una identificación y caracterización de los contribuyentes como de los retribuyentes. Tiene que darse una estimación del valor económico del servicio ecosistémico. Tiene que darse también un acuerdo entre contribuyente y retribuyente. Asimismo, una plataforma de buena gobernanza que tendrá como función la supervisión o monitoreo del acuerdo entre contribuyente y retribuyente. Y finalmente, el diseño de un sistema de monitoreo que es necesario para verificar los impactos positivos en las fuentes de agua de donde se abastecen las EPS. También esta ley nos hace referencia a las modalidades de retribución. Tenemos entre ellas el financiamiento de acciones específicas para la conservación, recuperación y uso sostenible de las fuentes de los servicios ecosistémicos. También tenemos el financiamiento de acciones de desarrollo productivo e infraestructura básica sostenibles. Y finalmente cualquier otra modalidad que puedan acordar libremente las partes. Entonces, lo que tratamos de decir acá es que la legislación no te dice una sola forma de retribución, te da varias modalidades, inclusive una que te deja bastante abierto bajo libre albedrío de las partes, siempre y cuando tenga relación con los ecosistémicos. Y, por supuesto, ¿no?, siempre veremos que como modalidad encontramos el financiamiento, ¿no?, de las acciones específicas que realizarán los contribuyentes, pero no también podemos hablar que se trata de un pago. Puede ser el financiamiento de una asistencia técnica para que los contribuyentes puedan empezar a trabajar o ejecutar una actividad productiva que degrade menos al ecosistema. Bueno, la reglamentación de la ley de MRC te habla de distintos servicios ecosistémicos. Para estos efectos, o para efectos del sector saneamiento, veremos en rojo
a la regulación hídrica y al control de la erosión de suelos, que son los que principalmente trabajan las empresas de agua en el Perú. Bueno, acá vamos a empezar a ver qué es lo que dice textualmente las leyes o las normas peruanas sobre los servicios ecosistémicos y su vinculación con las empresas de agua. Vamos a ver, en primer lugar, que la norma te dice que las EPS recaudan las tarifas o que recaudan a través de sus tarifas los recursos por conceptos de MRCE. Eso significa, en primer lugar, una obligatoriedad para la empresa de agua. Las EPS deben recaudar, no es que si ellos así lo requieren, sino es una obligación de toda empresa de agua o de las 50 empresas de agua que hay en el país a efectuar la recaudación a través de la tarifa que le aprueba la SUNAS sobre los recursos por MRC. Eso es lo primero. Lo segundo es que estos recursos que recaudan las empresas las tienen que contabilizar de forma diferenciada a los otros recursos que están recaudando, ¿no?, en el respectivo comprobante de pago por concepto de agua potable y alcantarillado. Asimismo, se dice que la SUNAS en la resolución tarifaria no solamente aprueba la tarifa o el componente para MRC, sino también que tiene que señalar cómo es que se administra estos fondos, que pueden ser por ellas mismas o a través de cuentas intangibles en bancos o convenios o contratos con entidades privadas. Esta también, así como la EPS tiene la obligatoriedad de recaudar, también la SUNAS tiene la obligatoriedad de tarificar los ecosistémicos. Finalmente, el reglamento te dice algo muy importante, que las EPS están facultadas para formular, evaluar, aprobar proyectos de inversión pública sobre ecosistémicos. Hasta no hace mucho se decía que, por ejemplo, la EPS no tenía esta facultad o esta competencia, toda vez que ellos, o las EPS, generalmente hacían ejecuciones de infraestructura gris y no tanto de infraestructura verde que podía ser de competencia del gobierno regional o de la Autoridad Nacional del Agua. Sin embargo, a través de esta norma se señala textualmente ya esta competencia, esta función habilitada para las empresas de agua para que no quede mayor duda. De allí, ahora estamos viendo a la ley de gestión y prestación de los servicios de saneamiento, que es la ley más importante sobre este sector, y también te habla sobre ecosistémicos. Anteriormente vimos lo que dice la normativa ambiental, ahora vamos a ver lo que dice la normativa de saneamiento, y nos vamos a percatar que te dice una redacción bastante similar. Dice que las EPS deben promover acuerdos para implementar ecosistémicos, igual que los montos recaudados son administrados en cuenta del sistema financiero diferenciadas de otros recursos. También señala la obligatoriedad de SUNAS de tarificar los ecosistémicos y la forma de administrarla y la facultad que tienen las EPS de poder formular este tipo de proyectos. Entonces vamos a verificar que encontramos una legislación que tanto en el sector ambiente como en el sector vivienda, construcción y saneamiento te señalan una misma línea, una misma filosofía o una misma política pública de vincular a los ecosistémicos con la tarifa que tienen de agua que tienen las EPS. Bueno, la ley 280 tiene su reglamento, que es es el Decreto Supremo 019-2017 Vivienda, que aterriza un poco más los ecosistémicos y te señala 3 modalidades para ejecutar los mecanismos de atribución por servicios ecosistémicos. En primer lugar, la ejecución a través de proyectos de inversión pública. En segundo lugar, los contratos de retribución con el contribuyente. Y en tercer lugar, el convenio contrato de administración y ejecución de las reservas de dinero por retribución de servicios ecosistémicos con entidades privadas especializadas creadas por ley. En esta tercera modalidad hay que percatarnos que no es cualquier entidad privada que puede tercerizar esta ejecución. Tienen que ser entidades privadas creadas por ley y además tienen que ser especializadas en la administración de fondos patrimoniales ambientales. Esas son las 3 modalidades entonces que puede optar la EPS, cualquiera de las 3, para efectos de ejecutar los ecosistémicos. Terminando ya esta primera parte de las exposiciones, veremos acá unas generalidades sobre el tema jurídico
veremos en primer lugar que los primeros ecosistémicos se implementaron sin tener un marco normativo, ¿no? En este sentido, el marco normativo que se aprobó recoge las experiencias desarrolladas. ¿Esto qué quiere decir? Que los primeros ecosistémicos en el Perú, como en el caso de Moyobamba, por ejemplo, en el 2007, se hizo sin ninguna base legal. No había ley, no había reglamento del MINAM o de vivienda, no había normativa del regulador. Sin embargo, viendo la necesidad de hacer inversiones en infraestructura natural para conservar las fuentes de agua y así la EPS pueda abastecerse con cantidad y calidad, ejecutaron este tipo de proyectos sin mayor marco normativo. Nosotros, viendo estas experiencias, es que empezamos a hacer las normas, ¿no? Tanto a nivel del gobierno nacional, del ministerio, como nosotros UNAS, empezamos a ver todo ello y empezamos a redactarlo en una norma, ¿no? Y tratando también de hacer un mejor procedimiento para dar una mejor predictibilidad a los administrados, sea EPS, sea usuarios. Otra idea importante es que las primeras leyes sobre MRC se aprobaron en el 2013 y 2014 y posteriormente se reglamentaron, que al inicio se denominaba Mecanismo de Compensación Ambiental, pero después se precisó su nombre a MRC. Más aún, podemos señalar que inclusive antes o en otros países de la región se le llamaba PSA, Pagos por Servicios Ambientales. Y acá no quisimos mucho utilizar esa acepción de pago porque muchos pueden asimilarla a que tiene que haber un pago directo a un contribuyente, cuando no necesariamente es así. Estamos hablando de una retribución que se puede dar de distintas modalidades. Pero en nuestra legislación al inicio lo llamaba mecanismo de compensación ambiental. Sin embargo, más adelante ya se terminó de aterrizar a un mejor concepto llamado mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos. Finalmente, hay que señalar que las normas se modificaron a fin de ser perfeccionadas, ¿no? Una suerte de camino al andar, situaciones como competencia de la EPS para formular proyectos de inversión pública, la posibilidad de constituir un fideicomiso o permitir que un privado administre los recursos no estaban en las primeras normas, por lo que se modificó y ahora ya las normas posibilitan dichas situaciones, ¿no? Casos, por ejemplo, una empresa, sea Cusco, que estaba recaudando su dinero a través de un fideicomiso. Entonces, muchos dijeron, Cusco no tiene habilitada la posibilidad de poder tener esas reservas en un fideicomiso. No lo dice la norma legal. Entonces, para no haber generado ese cuello de botella, se tuvo que modificar las primeras normas legales sobre ecosistémicos y se señaló textualmente en el reglamento de la ley de ecosistémicos o en la ley de gestión y prestación de servicios de saneamiento que las EPS pueden administrar sus fondos por ecosistémicos a través de un fideicomiso. La principal idea, que era que las EPS no pueden formular proyectos de inversión verde. Al inicio, el Ministerio de Economía y Finanzas daba una opinión diciendo de que no era posible, que no estaban habilitados, no tenían competencia. Es por eso que se tuvo que hacer la modificación en la norma y se estableció literalmente esta facultad del operador de agua. Bueno, en el siguiente video ya vamos a hablar de un tema ya un poco más general, vamos a hablar sobre el marco institucional de los mecanismos de distribución por riesgos ecosistémicos, quiénes son los actores que van a interactuar en esta normatividad y también aterrizando mucho más a la directiva de los mecanismos de distribución por servicios ecosistémicos que ha aprobado la SUNAS y que es aplicable a las empresas de agua.